Máximo Estudio Producciones presenta los Radio Type Podcast de El Anfitrión del Cambio, con David C. Mendoza. Un microespacio con el que podrás aprender a cambiar tu vida utilizando las leyes mentales. Porque el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Anfitrión del Cambio. Les habla David C. Mendoza y bueno, estamos en el episodio 60. Este es el último de la segunda temporada. Con este episodio vamos a concluir esta segunda temporada y ya está. Es el último de momento. Más adelante el destino dirá, Dios dirá, el productor dirá, los patrocinadores dirán, ya veremos. Ya veremos, dijo un ciego, que dice el refrán también, ¿no? Así que bueno, simplemente recordarles que, como pasa siempre, el primer episodio de la temporada y el último duran un poquito más. En lugar de estar en torno a los 10-11 minutos, se aproximan a los 20, ¿no? Entonces, simplemente son así porque, bueno, cuando empieza la temporada damos un poquito más de detalles y ahora, como estos son episodios como reflexivos, vinculados a las leyes mentales, siempre a las leyes mentales y a su aplicación en los cambios en la vida, pero siempre los Radio Type están dentro de ese toque reflexivo sobre esos cambios. No tanto sobre el toque formativo, que para eso tienen la academia, que pueden entrar en la web academia.elanfitriondelcambio.com, academia.elanfitriondelcambio.com, y ahí pueden registrarse gratuitamente para iniciar un curso que son 3 clases de 40 minutos cada una, clases online que las puedes seguir a tu ritmo y que luego tienes tu certificado de haberlas hecho, y son clases donde vas a profundizar mucho más en todo el contenido de las leyes mentales, lo que son, un poquito en detalle cada una, en qué momentos funcionan y en cuáles no, para tener un poquito más de conocimiento si te gusta todo este mundo. Pero aquí en los Radio Type lo que hacemos siempre es una parte un poquito más reflexiva, así que por eso yo les diría que en el de hoy tenemos que hacer un poquito de reflexión sobre los cambios en general, porque se han estado siguiendo esta temporada también y han seguido todos los episodios de esta temporada. Incluso algunos nos comentaban por mensajes que no lo conocían y que ahora están escuchando la temporada primera. Bueno, pues cuando alguien hace todo esto es porque tiene en su interior como una sensación de que necesita hacer cambios en su vida, tiene que hacer cambios. Y porque es que a veces, como somos los seres humanos, ¿verdad? Hace falta casi llegar a tocar fondo para hacer cambios, y a veces sin casi. A menudo nos vamos como resistiendo al cambio que tenemos que hacer o a los cambios que tenemos que hacer, porque como que no nos gusta enfrentarnos a ello por lo que implica, porque implica a veces tomar decisiones. A veces son decisiones drásticas que nos van a obligar a hacer o decir ciertas cosas que en el fondo no nos gustarían, pero no queda más remedio y vamos como aguantando, porque el ser humano es un poquito adicto a la esperanza, ¿no? Es como, mientras no lo haga, a lo mejor se arregla solo, ¿vale? Esto podríamos ponerlo casi en una frase de libro, ¿no? Mientras no lo haga, a lo mejor se arregla solo, el eslogan de mi vida. Y eso nos suele llevar al final, pues, al fondo del pozo, como quien cae en un pozo y decide, pues, que no va a intentar nadar, ni a intentar sostenerse a flote, ni agarrarse a nada para, incluso, aunque no pueda salir del pozo, pero dice, bueno, para estar vivo hasta que vea quién me puede rescatar, dice, bueno, me dejo caer. ¿Y qué haces? Tocas fondo. Cuando tocas fondo no te queda ya más remedio que darte impulso para arriba y volver a salir, y ya no puedes caer más abajo, y entonces vas subiendo con la propulsión que genera ese impulso desde el fondo, y ahora ya sí tienes capacidad para decirle a la gente lo que había que decirle al otro, y a lo mejor ahora ya es un exceso. Entonces yo por eso siempre animo un poquito a ir llevando la vida siempre desde el punto de vista de que la vida en sí misma es cambio. La vida en sí misma es un cambio, tu cuerpo cambia cada día, cada semana es distinta de la anterior, y si ahora ves cómo es tu vida ahora y cómo era hace unos años, muchas cosas serán iguales, pero otras habrán cambiado, desde tu aspecto físico, tu peinado, tus amigos, el sitio donde vives, hay cosas que han cambiado, seguro, nunca es 100% igual. Entonces, puesto que la vida está en movimiento, puesto que la vida es un cambio continuo, como le pasa a las agujas de un reloj, sobre todo fíjense en la aguja esa de la hora, cuando ves un reloj de agujas clásico y está el segundero dando saltitos, tic, 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 ese le ves perfectamente cambiar. Luego tienes la otra aguja, la de los minutos, que bueno, si estás un rato ahí con paciencia también la ves. Hay algunos mecanismos que también saltan como por golpe, ¿no? Pero hasta que no cumple el minuto no salta. Y en otros es como una ruedecita progresiva que apenas se nota. Pero el de la hora prácticamente
es como si no lo vieras moverse. Sin embargo, si vuelves dentro de una hora y te pones delante del mismo reloj, la aguja habrá cambiado de sitio. Totalmente, estará en otro número, ¿verdad? Por lógica. Bueno, pues en la vida a veces nos pasa igual. Todos los días, a cada momento, sufrimos acontecimientos que son como ese segundero. Tic, tic, me ha pasado esto en el trabajo. Tic, me ha pasado esto en casa. Tic, mira lo que me han dicho este. Tic, uy, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? Tic, son pequeños cambios. Y cuando tienes muchos y vas tomando tus decisiones y haciendo cosas, tu minutero hace tac, ha hecho un cambio también, aunque tu aguja de la hora siga en la misma hora. Pero claro, cuando va pasando ese día, esa semana, ese mes y ese año, y al final tu aguja de la hora también se va moviendo. Entonces, por eso es importante, puesto que la vida son cambios, asumir que hay que hacer cambios y no esperar a tocar fondo, de manera que no te queden ni recursos, ni estados anímicos, ni ganas, y solo sea todo la vía de la desesperación y la vía del dolor. Pero bueno, también hay veces que es cierto que muchas veces como más se aprende no es viendo las barbas de tu vecino afeitar, sino con la torta que te pegas tú. Les diría que generalmente incluso luego al margen de los cambios se tienen que realizar en función del tipo de persona que eres. Y podríamos dividirnos en dos tipos de grupos de personas. Y no es permanente. Dos grupos de personas, que les voy a decir cuáles son, pero que no es un estado permanente. Hay gente que en unas temporadas está en un grupo y en otras temporadas está en otro. Pero básicamente es como si hubiera dos tipos de personas. Las que son como los números, que lo que buscan es convertirse en resultados, convertir su vida en resultados permanentemente, y las que son como letras, que buscan convertir su vida en historias. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿En qué quieres convertir tu vida? ¿En qué te quieres convertir tú? ¿Quieres que tu vida sean muchas historias? Historias de amor, historias de amistad, historias de éxito, historias de triunfo, historias de superación, historias de humanidad, buena persona, historias de, al contrario, historias de persecuciones de no sé qué, historias de problemas? ¿En qué tipo de historia te quieres convertir? Si eres alguien que es tipo letra. Y si eres alguien tipo resultado, ¿en qué resultado? En resultados donde no importa con quién me relaciono, pero mira cuánto dinero tengo, o en resultados de mira lo que hemos conseguido, hemos batido el récord en este campo. Y una cosa no tiene por qué ser mejor que la otra, aunque siempre hay una tendencia como cuando la gente es tipo letra y busca convertir su vida en historias, le parece que los que son tipo número y las buscan convertir en resultados son frívolos, ¿no? Y cuando la gente es tipo número y busca convertir su vida en resultados y observa a los que son tipo letra, le parece que son como... que es que eso no tiene ningún sentido, y eso ¿para qué sirve? Eso al final, ¿qué ganas con eso, no? Entonces, bueno, pues son cosas que habría que plantearse antes de acometer los cambios. Y ya digo, no es que una cosa sea mejor que la otra, sino que primero tienes que definir qué tipo de persona eres tú, si eres número o eres letra, y a partir de ahí en qué te quieres convertir, en un resultado mejor, en una historia mejor, o a lo mejor tienes que cruzar la valla al otro lado y eres persona tipo número y lo que tienes que convertirte es una persona tipo letra. Que esto a veces pasa, cuando ya llega un momento en la vida que ya te da igual a lo mejor ciertas cosas y los resultados que eso pueda tener, y es más lo que te aporta a lo que haces. Y en otros casos es a la inversa, te da igual lo que te aporte y lo que quieres ver es lo que ganas. Cuando tienes eso definido, cuando lo has definido, entonces es cuando es mucho más sencillo poder hacer ese cambio. Bien, ese cambio adecuado. Ahora, por eso siempre digo que no todas las personas están listas para cambiar. La pregunta sería, ¿lo estás tú? Porque los cambios son como los viajes. Hay que estar listo para hacerlos, ¿no? Y cuando lo haces, tienes que prepararte un poquito para hacerlo. Hay cosas que te vas a llevar en ese viaje y otras no. Y hay cosas que se van a quedar atrás, que no van a ir contigo. Y tampoco sabes las que te vas a encontrar allí donde vas. Y da igual que lo apliques a un viaje de una escapadita, que a unas vacaciones, como a un viaje para siempre, porque cambias tu domicilio y te vas a otra provincia o a otro país. Hay cosas que ya se quedan atrás y de las que por mucha intención que hagas de sí, te llamaré o ya veremos y tal, te llamo y te cuento, pero luego todo eso se enfría porque entras en otro mundo, que es donde estás en ese momento. Ya no estás en donde estabas antes de hacer el viaje. Y en ese mundo hay otras cosas. Y encuentras otras personas. Y tú mismo te conviertes en otra persona. Por eso decía que no todas las personas están listas para cambiar. Y hay veces que aunque uno sabe que tiene que hacer un cambio, como no está listo, pues va aguantando y acaba llegando eso a tocar fondo.
y vas a tocar fondo, y entonces cuando ya está acá ya no te queda más remedio. Es como si dijeras, me tengo que cambiar de casa o de sitio porque aquí no tengo trabajo, aquí no sé qué, y ya llega un momento en que ni hay trabajo, te echan de la casa, ya no te queda más remedio que hacer aquello que llevabas 2 años demorando. Claro, hay que tener en cuenta de todas formas que siempre te van a pasar cosas en la vida que no vas a poder controlar. Por muchos cambios que tú quieras hacer, que está muy bien, y los cambios hay que hacerlos, porque la vida es cambio, pero no puedes controlar todo. Querer tener una sensación de control absoluto no es posible. O sea, la sensación la puedes tener, pero el control absoluto no existe. Porque siempre ahí como entraríamos un poco en esa ley del 80-20, el 80% de los asuntos, por mucho que tú lo organices, a lo mejor no van a estar a tu control, o sí, según como lo hagas. Pues saben que la ley del 80-20, que es la que dice que con que se alcance un 20% del asunto en cuestión, se coge una propia inercia que ya completa el otro 80%. Entonces, si coges los asuntos más importantes vinculados a tu cambio, te pones en marcha con ellos y los arrancas, el otro 80 los va a seguir. También hay gente que lo hace a la inversa, que dedica la mayor parte de esfuerzo, muchísimo esfuerzo a poner en marcha el 80% de las cosas menos relevantes con el fin de que el 20% de las importantes arranquen solas. También puede funcionar, pero el esfuerzo en función de qué situación puede ser distinto. No hay una fórmula, sino más bien un tipo de proyecto y por dónde empezar. Pero es importante en cualquiera de los casos tener en cuenta que siempre te van a pasar cosas que no vas a poder controlar. Las emociones primarias se activarán. Siempre cuando pasan esas cosas que no puedes controlar, tus emociones primarias se van a poner en marcha ante esas cosas y la situación. Y entonces, la forma en la que tú reacciones y la forma en la que lo gestiones serán las que definan qué tipo de persona eres. No la situación. Las situaciones no te definen la forma en la que la gestionas y la forma en la que reaccionas ante esa situación inesperada. Por eso ahí es importante pensar qué tipo de persona quieres ser. Habría que ir un poquito al principio del Radio Type de hoy. ¿Tipo letra o tipo número? Una no tiene por qué ser mejor que la otra. Lo que sí puede ser que una sea más adecuada que la otra para tu situación. ¿Verdad? Tan fácil como intentar hacer calcular la economía de tu casa o de tu negocio usando solo letras. Difícil. O querer escribir un contrato usando solo números. Difícil. Hay que usar letras también. Entonces, por eso a lo mejor hay que ver primero qué tipo de persona quieres ser. Lo importante que es definir quién eres, el autoconcepto. Y eso lo tienes que definir tú. No te dejes definir por los demás, porque entonces no será autoconcepto. Auto quiere decir que es tú mismo quien lo define. Mientras que si al final tu concepto propio es el que otros te han dicho que eres, los que otros te han dicho que son, como debes de ser, mejor dicho, ¿no? Que te han dicho cómo tienes que ser, lo que esperan de ti, y al final tú no tienes ni siquiera un porcentaje. Si tomamos esa ley del 80-20, no tienes ni el 20 siquiera de que lo que tú deseas ser. Siempre va a haber en ti una sensación de frustración, una sensación de estar incompleto, de no llegar, de no servir, de no valer, porque te falta la parte en la que tú dices quién eres. Y a partir de que tú dices quién eres y cómo eres y qué quieres, empiezas a ver de qué forma puedes gestionar esas situaciones. Y entonces ya no es la situación la que te define, sino tú frente a esa situación. ¿Verdad? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Se prende un fuego, una vivienda, por ejemplo, un incendio, y allí están 2 personas, el que vive y el bombero. Lo que hace cada uno define quién es, ¿verdad? La forma en la que reacciona la persona que estaba en su casa, se le ha prendido fuego y la tienen que rescatar, estando en la misma circunstancia, el bombero está allí, es el que la rescata, el que lo apaga, el que no sé qué. Evidentemente, para eso ha ido, ¿no? Y para eso está formado. Pero yo a lo que intento ir es al grueso del ejemplo, ¿no? La situación es la misma y la forma en la que están actuando los dos les define a uno como la víctima del incendio y al otro como el que le salva del incendio. Vale, pues ahora llévalo a tu vida. Y ahora la situación es la que hay, da igual. El trabajo está muy mal, mi matrimonio hace aguas, mis hijos no son lo que yo esperaba, la empresa está a punto de quebrar, lo que tú quieras o lo que suceda. Y a partir de ahí, la situación es la que es, la definimos y ahora, ¿cómo vamos a actuar en esa situación? Es la que te va a definir. Y entonces, en esa situación es la que tienes que definir. Y entonces, ¿qué tienes cómo habría que hacerlo? Pues la persona que tú quieres ser, la persona en la que te quieres convertir, por así decirlo,
¿Cómo actuaría en esa situación? ¿Te imaginas, por ejemplo, volviendo al ejemplo valga la redundancia, ¿te imaginas, por ejemplo, volviendo al ejemplo de lo del incendio, lo del bombero, que a la persona que estaba en su casa y a la que tienen que rescatar quisiera ser bombero, está estudiando, ha hecho las oposiciones, se ha presentado a las plazas, ha hecho las pruebas físicas, y cuando llegue el momento del incendio, actúa como un gatito asustado? No podría ser, no sería lógico. Si te quieres convertir en bombero, aunque todavía no lo seas, empiezas a actuar como un bombero, y cuando viene el otro a rescatarte, con su equipo, su máscara antigas, el sistema, lo que traiga, lo ves ya casi como un compañero y bueno, no tienes su experiencia, pero en un momento dado se dice, haz aquí, no te dejas atacar por los nervios porque ya estás preparado para ser bombero, ya te has preparado, ¿no? Aunque todavía no lo seas. Pues es parecido. Cuando tú tienes claro el tipo de persona en la que te quieres convertir, empiezas a actuar como esa persona en las situaciones actuales. Por lo tanto, las situaciones actuales empiezan a desplomarse y a caerse porque ya no eres una persona apta para esas situaciones, y la persona en la que te has convertido empieza a vivir las nuevas situaciones. Ese es el viaje. Ese es el viaje. Lo que decíamos, cuando haces un viaje, ¿y ahora qué pasa? Ahora dejas cosas atrás. Hay cosas que a lo mejor ya no haces y que antes sí hacías. Imagínate que tenías un grupo de amigos con el cual irse de fiesta o el símil de diversión era irse hasta caerse doblados de beber. Y que ya llega un momento que no sabes ni dónde vives. Y decides que el tipo de persona que quieres ser es alguien que también le gusta irse de fiesta, divertirse con los amigos, pero no llegar a perder el control de tal manera. No es que esté ni bien ni mal, simplemente que tú decides eso. Entonces, ¿qué conclusión? Que ahora, pues con los amigos que ibas, a lo mejor como ya no te gusta, no vas. Y ahora vas con otros que no beben tanto, por ejemplo, o que solamente pues van, te das una vuelta, ves los sitios, tomas unas copas, lo que sea, pero de otra manera. Es un mero ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú decides ser una persona de un tipo X, tienes que empezar a actuar como las personas de ese tipo de ser, y tus situaciones van a empezar a cambiar. Recuerda el ejemplo del bombero. La situación es la misma, pero la forma en la que están actuando es la que le define. A uno lo define de víctima y al otro de bombero. Te podría decir más. Normalmente hay veces que algunas personas, pues bueno, a través de mensajes o en algunos pequeños encuentros que hacemos, o cosas que con alguna empresa se generan, pues charlas dentro de la empresa para poder hacer las cosas, algunos te manifiestan que en el fondo, pues que les da la impresión de que sobran, de que no tienen muy clara su función, o sea que no, vamos a decirlo de otra manera, volviendo para mantener el hilo de lo que llevamos en este Radiotype, no saben si son letras, si son número, no saben si están de viaje o se tienen que ir de viaje, no saben quién son, pero porque tampoco tienen muy claro los demás cuando le dicen quién son, qué es lo que le dicen que son, se están más perdidos que el barco del arroz, que se suele decir. Bien, pues te podría decir que sobrar no sobras en ningún sitio. Por una cosa muy sencilla. Porque el universo, viéndolo, el universo físico, y aquí no hablo de la parte así más zen, no, el universo como lo comprendemos, ¿no? Con el planeta Tierra, las estrellas, la luna, el sol, las montañas, los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. El universo, cuando está funcionando, es una máquina perfecta. Evidentemente hay un diseño inteligente detrás. Respeto mucho a los que piensan que todo es pura casualidad, pero personalmente todavía no he encontrado a nadie que me demuestre que algo que explota, pues acaba teniendo mejor forma después de explotar. No, y además aún así se podría ir uno a la parte, ¿vale? Y lo que explota, ¿dónde se origina? De esos gases, ¿no? O lo que sea. Entonces, como eso sería un debate sin fin, prefiero arrancar a la idea en la parte práctica, y es que hay una inteligencia que ha diseñado cómo funciona esta máquina, o este plano, o este software, o como lo quiera cada uno creer, ¿no? Alguien ha diseñado este guión, o pensado esta película, lo que queramos. Entonces, si en esa maquinaria, vamos a ponerlo en el ejemplo de la maquinaria para entender a lo que vamos y no salir por la tangente de debates filosófico-creativos. En esa máquina universal donde sabemos que mañana sale el sol, en qué mes estamos, sabemos que es junio, que en el hemisferio norte tenemos ya el verano aquí, conocemos hora de salida del sol, sabemos aproximadamente la temperatura que hará mañana, viendo las nubes sabemos si puede llover o no, el tipo de presión atmosférica.
Si sabes cuando siembras una semilla, sabes qué tipo de planta va a salir en función de la semilla y no te sorprende, no siembras un melón y piensas que va a salir un olivo. No. Todo eso funciona como una máquina, y cuando tú ves una máquina industrial, ves que no le sobran piezas. Puede tener muchísimas, da igual. El Fórmula 1 de carreras, hasta el último tornillo que lleva lo necesita. Aunque cuando lo veas ahí puesto dices, ¿este tornillo qué hace? Lo necesita, no le sobra. Ese tornillo está ahí sujetando algo, fijando algo, evitando una vibración de algo. Una gran máquina que fabrica no sé qué cosas en una cadena de producción, de estas que a veces se ven en los programas de cómo lo hacen y cosas de esas, también fabrica y hace cosas. Por lo tanto, tú, en el universo, que es una maquinaria perfecta, no sobras. Lo que hace falta que sepas y que te definas es qué tipo de pieza eres. Porque este mundo es una gran máquina y en la máquina no sobran piezas. Y si tú eres parte de este universo, eres parte de esa maquinaria. Entonces, simplemente, hasta la idea, no sobro. Simplemente tengo que saber cuál es mi función en esta gran máquina. ¿Cuál es mi función en esta gran máquina? Así que bueno, tenemos que despedir ya la temporada. Espero que con este último programa se quede ahí el toque más reflexivo y a lo mejor ahora con el corte del verano en el hemisferio norte, los que nos escucháis desde el hemisferio sur, Latinoamérica sobre todo, pues bueno, con ese paso por el invierno también, más tardes abrigaditos de chimenea o de calefacción y ver lluvia detrás de la ventana, pues todos podamos tomar ese punto reflexivo y a lo mejor estos periodos que se aproximan nos permitan empezar a definirnos como letra, como número, y a partir de ahí saber en qué nos queremos convertir, en historia o en resultado, y tener en cuenta siempre que un cambio es un viaje y que si quieres hacer esos cambios, pues hay que tomar la decisión, ponerse en marcha y saber que hay cosas que van a quedar atrás, pero muchas nuevas llegarán. Pero que ese viaje lo vas a hacer tú, porque el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. El anfitrión del cambio. Una producción de Máximo Estudio que dirige y presenta David C. Mendoza. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada. Y visita elanfitriondelcambio.com para descubrir mucho más.